Padre Celestial, queremos agradecerle por un culto más que nos permite poder tener. Gracias por permitirnos poder venir y congregarnos, Señor. Gracias por la fidelidad de cada uno de los que está aquí, Señor. También pido por la iglesia en general, que cada uno de los hermanos pueda estar asistiendo al culto que le corresponde venir, Señor. Gracias porque podemos venir, orar, Señor, y también podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos a poder cada semana aprender más, Señor, que podamos entender todo lo que usted quiera enseñarnos y decirnos, Señor. Y lo más difícil que es poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar primero, ¿cierto? En peticiones o agradecimientos, ¿bien? ¿Alguien quiere agradecer o pedir algo al Señor? Sí, Dios mío. Yo quiero darle gracias, Señor, porque me ha ido bien al asunto del trabajo. Hice las elecciones, salieron bien, ahora estoy esperando ya que me hagan el contrato, permiso para ir a hacer las faenas. Todo está, ya un trámite y estoy lista ya. Por eso quiero darle gracias, Señor, porque ha estado en todo momento conmigo, ayudándome y ahí estoy confiando. Qué bueno. Bien. ¿Alguien más quiere agradecer, pedir algo al Señor? Yo quiero agradecer al Señor porque me ha ido súper bien en las cosas que estoy vendiendo. He podido vender todas las cosas en prácticamente 2 semanas, vendí todo lo que compré para vender. Eso. ¿Alguien más quiere agradecer, pedir? Quiero agradecer a Dios porque toda mi familia, gracias, está bien de salud. Eso es. Bien, yo quiero agradecer también porque hace tiempo que no me pasaba y ayer me pasó, pero no fue grave, pero pude, gracias a Dios, había justo, bueno, gracias al Señor, me tomé una pastilla que me dio Jenny, la esposa chino, porque me dolía la pierna. Y yo hace tiempo atrás, como 10 años, que con secuela y casi todos los medicamentos me dieron alergia. Entonces, luego, después ya, como 5 años sin tomar ningún medicamento, mi cuerpo era de una forma de no empezar a aceptarlo, paracetamol y aspirina, las cosas básicas. Y ayer me dio un petardazo, porque me dolía acá. Y me subí al auto, me fui manejando, tenía discipulado ya oficio, y cuando llegué, me picaban los ojos ya, y luego ya estaba rojo, se me empezó a hinchar la lengua, no podía respirar, ya estaba con alergia que comienza como media hora después. Y me tomé un vaso de leche grande y ahí que me calmó un rato, pero seguía todo hinchado así, parecía como esos peces. Rojo ya, y lo peor de todo es que ya la carne se te cierra. Así que ahí me dieron unos corticoides esa partida y ya se me pasó. Así que gracias a Dios porque siempre por lo menos me ha pillado y donde hace años me pasó como 3 veces y siempre que me pasó justo había algo para inyectarme, cosas que una vez también me dio los goles justo estaba la malla, así que la malla me inyectó. Que fue por un tratamiento que hice por acné y era medicamento fuerte, entonces después ya todos los medicamentos me producieron rechazo. Así que agradecer porque ahí estaba pésimo, pero me recuperé rápido. ¿Alguien más quiere agradecer, pedir? Yo. Le doy gracias a Dios por estar aquí nuevamente, por mantenerme el Señor con vida, por un año más de vida que cumplí también. Quiero pedir por mi esposa. Y está con una depresión. Tiene un montón de nombres, pero está bastante a más traer y por lo mismo está negativo a todo. Por eso no puedo ser discipulado en mi casa. Pero ya me permití para hacer los equipos que tengo esta casa que es más grande para mí. Así que gracias a Dios por eso también, porque puedo seguir sirviéndole y haciendo los discipulados acá. Y pido por la salud para que pueda recuperarse. Ya el psiquiatra que lo estaba atendiendo lo derivó al consultorio para que no le salga tan caro todas las cosas que está tomando. La verdad es que no se las toma, él las compra pero no se las toma, así que no sé para qué va al médico, que después no lo hace, así que para que genera su voluntad. Realmente necesita mucho de eso, ¿no? Para que el pobre se podría, porque como digo, la depresión lo ha alejado mucho del Señor. Está como rebelde, como remente, todo lo cuestiona. Así que pido por él, por su salvación, bueno, y para que México pueda volver, nuestro Carlos, el Señor, Ana María, Juan, todos ellos, sigan caminando o empiecen a caminar de nuevo, se han torcido.
porque yo más no puedo hacer, solamente dejar a su hermano. Nos estamos orando por la familia en general de hermana Sonia, para que puedan retornar al camino del Señor. Amén. ¿Tiene alguien más que agradecer, pedir? ¿Algún? Yo hermano, quería pedir primero por esta semana la que viene después de esta, porque va a ser muy pesado para mí, o sea, al mismo tiempo va a ser una tormenta que va a tener que pasar durante 2 meses hasta junio. Bueno, cada uno de los que me conoce sabe de lo que estoy hablando y va a ser difícil para mí estar más atento con las cosas del Señor y no dejar que el pensamiento del mundo me ponga en la cabeza. Bueno, dando pie oración que comienza ahora a hacer su práctica, ¿cierto? En una empresa, y al parecer tienen demasiadas horas, entonces al parecer va a estar todo el día metido ahí. Bueno, estamos orando por ese tiempo para que no se aleje, no se enfríe nada. Orando. Está pronto a titularse, ¿no? ¿Y queda poco? Ya el próximo año, si Dios lo permite, su voluntad, ya bien. El hombre está estudiando gastronomía, va a ser chef. Todavía no probamos como cocina. ¿Alguien más, Natalia? Agradecer porque hace 2 días publiqué unas fotos para el día de la mamá y ya vendí más de lo que tenía que vender y agradecer porque no está bien. Y pedí por mi mamá porque tiene un dolor en la espalda que no saben lo que es y es insoportable el dolor que no puede ni siquiera levantarse o por último no levantarse nada. Y pedí por ella porque ya es mucho su dolor. ¿Alguien más? Agradecer, pedir. Pedir por las personas que están en el hospital, en la cárcel y los que están en la calle. ¿Alguien más? Además, yo pido por el hermano Cristian Cardenal, hermano que le encontró el domingo y que estaba para que venga a cambiar su receta. Amén. Oramos por el hermano Vicky, él está expulsado, pero sigue siendo nuestro hermano de la fe, ¿no? A Amén. pesar de estar expulsado, tomar las decisiones. Esperemos que un día Dios pueda llamarle la atención y no pueda hacerlo volver. Bien. ¿Alguien más? Agradecer, pedir. Además, y entonces hay bastantes cosas por qué orar y nunca olvidar las peticiones que también hay de otros hermanos que no están aquí porque también vienen a otros puestos y también peticiones en general por su iglesia. Bien, estamos orando por aquellos hermanos que quizás están un poco desanimados, que están un poco reacios a congregarse. Yo creo que esta pandemia de alguna forma ha causado que muchos hermanos se enfríen, se desanimen, se alejen, ciertos temores lleguen a su vida y estamos orando para que ya la iglesia pueda seguir funcionando normal, entre comillas, como lo que más se puede hacer y que los hermanos no decaigan, no se animen, puedan venir, puedan congregarse, puedan estar fieles en sus hogares y también puedan estar participando de todo aquello de los ministerios que la iglesia está haciendo, ¿cierto? El día lunes éramos un gran número, ¿no? Salió un gran número a evangelizar, a entregar panes, a entregar bebidas, un hermano supe que regaló zapatillas, bueno, en fin. Entonces, agradecer al Señor porque la iglesia está haciendo de alguna forma la labor, el trabajo que Dios le ha mandado. Y estamos animando a aquellos hermanos que usted los ve un poquito medio desanimados, los ve un poquito medio lejanos, anímelos, ¿bien? Como decía hablando de exhórtelos, a que puedan ponerse las pilas y empiecen a servir al Señor aquí en la iglesia, ¿bien? Entonces vamos a apartar un tiempo para que podamos orar ahí en su asiento, desde el tiempo de unos 10 minutos por cada una de las peticiones y luego seguimos con el culto, ¿bien? Vamos a orar. Buenas noches, hermanos. Vamos a cantar una canción. Vamos de pie, por favor. Vamos a cantar, Señor, desde el fondo.
criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Una vez más. Es el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Ese es mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a orar ahora. Bien, hoy vamos a estudiar sobre una pregunta y obviamente la respuesta es muy obvia. Pero cuando nosotros hacemos una pregunta y a veces respondemos, es necesario argumentar la respuesta muchas veces, ¿cierto? Porque solamente con la respuesta no basta, ¿no? Es necesario a veces que la persona pueda quedar convencido de mi respuesta. Por ejemplo, ¿se puede confiar en el Señor? ¿No? Se puede confiar en el Señor, pero yo le pregunto, ¿y por qué puedo confiar yo en el Señor? ¿Por qué debiera confiar en Él? ¿Por qué puedo confiar en Él? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las cosas que yo veo a favor de Dios como para decir, así, yo decido depositar mi confianza en Él? ¿Cierto? Cuando yo le pregunto, o cuando usted, por ejemplo, me quiera, estoy buscando una persona para que quede a cargo de mi trabajo, entonces yo le digo, yo le voy a mandar a mi hermano Milán, y usted va a decirme, pero ¿estás seguro que puedo confiar en él? Porque tengo que dejar mi plata ahí. Yo le decirle, sí, yo lo conozco, yo nunca he visto que robe, entonces yo se lo recomiendo. Ya voy a confiar porque usted me dice que es una persona honesta. Entonces uno ya se queda más tranquilo porque le di una respuesta satisfactoria, ¿cierto? Y le argumenté que yo en lo personal le conozco años y nunca le he pillado robando, ¿cierto? Entonces, de esa forma, nosotros, claro, podemos confiar en el Señor, pero creo que podamos hoy entender el por qué nosotros sí podemos confiar en Él. Bien, entonces vamos a ir a la Biblia, obviamente, y vamos a ir respondiendo esta pregunta de si podemos confiar en el Señor. Pero antes nosotros debemos entender algo muy importante, que la Biblia, aparte de pedirnos que nosotros confiemos en el Señor, nos dice que somos bienaventurados por hacerlo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 4. Libro de Salmos, capítulo 40, versículo del 1 al 4. Primero vamos a orar porque no hemos orado. Bien, vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por el culto más que nos regalan, gracias por la exposición de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy, que pueda ser claro, por favor, a nuestro corazón, a nuestra vida, que podamos entender la razón, Señor, y que pueda ser una práctica de nuestra vida diaria, Señor, que realmente estemos cada día depositando nuestra confianza en usted, Señor. Oramos agradecidos y pido que usted pueda ayudarnos a entender, pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que el Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Salmos capítulo 40, versículo 1 al 4 dice entonces: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Y luego el versículo 4 dice, entonces, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces lo primero que nosotros vemos es que el hombre es bienaventurado por poder confiar en el Señor. O sea, cuando una persona confía en el Señor, el que sale ganando es uno mismo. Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender. Cuando he escuchado a trabajadores o a personas que son jefes decir, me gané la lotería con este, porque yo me relajo, yo confío en él y él hace un excelente trabajo. Y él está feliz porque puede confiar en él y como era una persona honrada, él salió ganando. ¿Cierto? Entonces, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová, él sale ganando, ¿cierto? Él obviamente está seguro en las manos del Señor. Ahora quiero que podamos entender algo muy importante, y es que nosotros hoy en día en la actualidad tenemos una ventaja sobre los escritores bíblicos. Hay una diferencia muy grande entre el escritor bíblico y entre nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que el que escribió el libro de los Salmos, capítulo 40, él no conocía, primero que nada de lo que es el Nuevo Testamento. Él no conocía los libros de reyes, no conocía las historias de la mayoría de los reyes. Él no conocía los escritos de los profetas. Entonces, a diferencia de nosotros sobre el escritor de aquí, nosotros tenemos un panorama completo, ¿o no? Tenemos una revelación dada por Dios completa. No está incompleta, pero el que iba escribiendo no la tenía completa, porque la revelación de Dios fue de forma progresiva. Entonces, lo que conocía Abraham de Dios no es lo mismo que conocemos nosotros, pues nosotros conocemos mucho más porque tenemos la Biblia completa. Sin embargo, estos hombres confiaban en el Señor, a pesar de que muchas veces sabían muy poco de quién era Dios. ¿Me entiende? La diferencia que usted sí puede saber mucho más, porque usted tiene toda la Biblia completa para poder leer y entender quién es el Señor. Bien, por ejemplo, usted podría haberle pedido a Abraham que le enseñara Apocalipsis. No tenía el hombre, no tenía idea, ¿o no? Abraham sabía que el Señor iba a venir en un caballo, no tenía idea, Abraham. ¿Cierto? Nosotros sí sabemos, y eso es una ventaja para nosotros, de decir, más podemos conocer a nuestro Dios, entonces más podemos confiar en Él. Hoy entendemos el por qué podemos y el por qué debemos confiar en el Señor a través de las Escrituras, porque la tenemos completa y podemos estudiarla. Y el primer paso que vamos a ver, porque vamos a estudiar dos cosas del por qué podemos confiar en el Señor y por qué debemos hacerlo. La primera es, punto número 1, podemos confiar en el Señor porque Dios no cambia. ¿Bien? Podemos confiar en el Señor porque Él no cambia. Y esto es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Y esta es la razón número 1 de por qué yo puedo confiar en Él. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermano, el Señor no cambia. Y por eso Israel se salvaba, porque Él era fiel a sus promesas, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y por más que el hombre sea infiel, dice la Biblia, Él permanece fiel. ¿O no? Puedo confiar en Él porque no cambia. O sea, hermano, yo puedo acercarme sabiendo que Dios siempre va a ser el mismo. Él siempre va a ser el mismo. Y eso ya genera en mí confianza de decir, voy a ir el día donde el Señor y yo sé que Él va a estar escuchándome. Voy mañana y yo sé que va a estar escuchándome. O sea, Dios no cambia. Ahora, esto me genera a mí confianza y me despreocupa de algo, que no tengo que estar preocupado por el estado de ánimo de Dios. ¿Bien? Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta de esa gente que te promete cielo, mar y tierra y al otro día, nada, ¿no? O muchas veces nosotros también somos muy cambiantes, ¿o no? Entonces, a veces decimos sí a algo, pero el otro día no sabes cómo lo vas a pillar, ¿o no? Hoy día lo pillé de buena y mañana lo puedo pillar de mala, ¿o no?
La gente a veces sufre también de una enfermedad que es la bipolaridad, ¿no? Son bipolares algunos, entonces hay gente que es muy cambiante y uno dice, sí, es que quedé de acuerdo con él hoy día, pero mañana si sale con otra cosa y si me deja agotado. Entonces la gente es cambiante, pero cuando hablamos de la persona de Dios, Dios no es cambiante, por lo cual puedo tener plena confianza, es decir, pasen los días que pasen, los años que pasen, Dios sigue siendo el mismo y siempre me voy a encontrar con el mismo Dios. No va a haber sorpresa. Un día Dios no va a estar de mal ánimo, un día Dios no va a estar con ganas de no atenderme, un día Dios no va a estar con ganas de abrazarme, no. Dios siempre es el mismo. Por todas las generaciones, también nos dice el libro de Jeremías, los reinos caen, los imperios pasan y Dios permanece siempre. Permanecen para siempre. Entonces las personas son muy cambiantes y las cosas van ocurriendo y van haciendo que nosotros vayamos cambiando de opinión. Las cosas, las circunstancias en las que nosotros nos toca vivir, muchas veces van cambiando nuestra forma de pensar, ¿cierto? Van cambiando nuestra opinión. Yo tenía una opinión de él, pero esto me hizo tener ahora otra opinión. Dios siempre tiene la misma opinión. Dios siempre tiene los mismos pensamientos. Dios siempre piensa de la misma forma. No hay alteración en él. La gente también emocionalmente somos muy inestables, ¿no? Un poquito más las mujeres que los hombres, a veces somos emocionales, ¿no? Dios nos ha creado así con esas emociones. Y estas emociones a veces nos juegan en contra, porque la emoción, ¿cierto?, cambia nuestro estado de ánimo. Y Dios, esa emoción, claro, es de amor, pero Dios, su emoción no lo hace tambalear ni cambiar. Él sigue siendo el mismo. De hecho, nosotros vemos en los atributos del Señor, Dios siempre es amor, claro, y cuando está enojado sigue siendo amoroso. Su atributo no pelea con otro atributo. Dios, cuando es amor, deja de ser justo, no, sigue siendo justo. Y cuando es soberano, deja de ser santo, no, sigue siendo santo. Sus atributos están en armonía, Él no cambia. Un atributo con otro atributo de Dios. La gente piensa, oh, Dios está irado, dejó de ser amor. No, Él está irado, pero también al mismo tiempo sigue siendo un Dios de amor. Entonces Dios no cambia ni siquiera en ninguno de sus atributos. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Alguien perfecto no necesita cambiar, porque es perfecto. Dios es perfecto y no necesita cambiar en absoluto. Dios no va a mejorar. Las personas necesitamos ir cambiando, ¿por qué? Porque siempre hay cosas que corregir en nuestra vida, ¿no? Siempre hay cosas por las cuales debemos cambiar para mejor, no debemos cambiar para peor. Sin embargo, Dios no necesita cambiar para mejor, porque Él ya es perfecto, y es lo mejor de lo mejor, no necesita, y eso es inmutabilidad, que Dios no cambia, y eso a nosotros nos debe generar de que Dios es 100% confiable, ¿no? 100% confiable, hermano. Usted puede confiar en Él, puede confiar en todos sus atributos, en ningún momento usted dude de sus atributos. Si Dios enseñó que Él es un Dios de amor, va a ser un Dios de amor por toda la eternidad. Si Él enseñó que Dios es fuego consumidor, va a ser fuego consumidor por toda la eternidad. Si Dios enseñó que le molesta algo, le va a molestar por siempre. Si Dios enseñó que va a bendecir por algo, va a bendecir con eso por siempre. Entonces, gracias al Señor, nosotros podemos, a través de la Escritura, conocer este atributo de Dios, que es la inmutabilidad. Porque, ¿qué garantía me daría a mí si la Biblia me dijera, Dios está cambiando? No me daría garantía de poder confiar en Él si Dios está cambiando. Si la Biblia me dice Jehová, Dios Jehová cambio, eso no me da garantía de poder confiar en Él. ¿Por qué? Porque me prometió vida eterna un día y mañana cambió y ya no la tengo. No podríamos asegurar nada de los versículos bíblicos, pero podemos asegurar que Dios nos dio vida eterna y no la pierdo porque Él no cambia. Dios no es un loco que un día se le ocurre prometer algo y el otro día dice, ¿sabes qué? Mejor no lo prometí. No, mejor no te lo voy a dar, me arrepentí. Porque no se arrepiente. Él no cambia. ¿Bien? Entonces, la primera razón de por qué podemos y debemos confiar en Él, ¿por qué es? Porque Dios es inmutable. Bien, Dios no cambia. Bien. Segunda cosa de por qué nosotros podemos confiar en Él. Y cuando comencé yo le decía, a diferencia de los escritores bíblicos, nosotros tenemos un panorama más amplio de lo que es la Escritura.
Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, anda a la tierra prometida, que yo te voy a dar una descendencia como las estrellas. Y Abraham no tenía hijos, tenía 75 años, tenía su familia. Y Abraham dice, ¿y quién será este Dios? ¿O no? Recordemos que era muy pagano, que tenía diferentes dioses, y Dios te le aparece de la nada a Abraham y le hace promesas. Y Abraham obviamente entendió que era el Señor, hizo caso, pero Abraham no tenía un libro como para leer y decir, a ver, veamos el currículum de Dios, veamos a ver qué cosa antes ha hecho Dios, ¿no? Porque recordemos que 500 años después de la vida de Abraham, Moisés relata lo que es el libro de Génesis. Cuando vivíamos a Abraham no tenía ningún pergamino. Abraham conocía historias que se pasaban de generación en generaciones, ¿cierto? Pero no tenía nada para leer. Entonces, cuando a nosotros se nos pide que confiemos en el Señor, nosotros podemos ir a la Biblia y hacer un vistazo a las promesas de Dios. Y veamos si Dios ha fallado alguna. Veamos si Dios ha fallado alguna de sus promesas, como para poder levantar la mano y decir, ¿sabe qué, Cristian? Yo no confío en Él, porque aquí hay una promesa que Dios no ha cumplido. Porque aquí hay algo que Dios falló. No puedo decir eso, todo lo contrario. Puedo encontrarme con un Dios que ha cumplido cada una de sus promesas. Todo lo que Dios ha dicho lo ha prometido. Entonces, cuando una persona falla su promesa, automáticamente a nosotros nos genera un grado de desconfianza, ¿no? Cuando una persona te falla una vez, ya te genera desconfianza, ¿no? Y la desconfianza, hermano, es como un hilo que se rompe y es muy difícil volver a unirlo. Por ejemplo, si tú tienes un trabajador y lo pillaste robando, tú puedes ser tan misericordioso de decir, te voy a perdonar y sigue trabajando, pero no confío más. Lejos de la caja fuerte, ¿no? O no dejo más solo, o te voy a poner una cámara. Porque es normal, ¿o no? Entonces, cuando las personas fallan, obviamente cuesta volver a ganar la confianza de aquel que yo le perdí porque hice algo. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, jamás podemos perder la confianza en Él porque no vemos razones, no nos ha dado motivo, no vemos contradicciones en las promesas que Él hace. Las personas sí, Dios no. Yo tenía, por ejemplo, hace tiempo atrás un compañero de trabajo y a nosotros nos metieron a trabajar y no nos pidieron algo, que fue nuestro papel de antecedente, no nos pidieron el papel. Y donde nosotros trabajábamos, éramos conserje. Y un guardia en la noche llegaba. Y en la garita donde estábamos en la entrada era un condominio de militares. Y se nos rodeaban de 30 niños jugando ahí, porque jugaban ahí en la garita, dando vueltas por todos lados. Y a nosotros siempre nos decía nuestro jefe, ni un niño puede entrar a la garita. ¿Me entiendes? Que anden jugando afuera, usted bótenlo. Porque los niños llegan, tío, me da agua, tío. No, prohibido decía eso. Puede ocurrir un problema, aléjense de eso. ¿Ven? Había uno que nunca hacía caso. Dejaba que los niños entraran, yo lo vi varias veces. Nunca vi nada malo en él, nada. Solamente no hacía caso en que los niños no tomaran agua y entraran. Entonces, adivine qué pillaron en él cuando después dijeron no traigan su papel de antecedente porque después de los 3 meses le estaban pidiendo. Ese caballero lo echaron al tiro porque tenía en su currículum, en su papel de antecedente, que había tenido un problema hace 20 años con un abuso de un niño menor. Y ese papel automáticamente él dijo no, porque esto fue por un problema acá, me acuerdo que se justificó, nunca pude borrar ese papel y empezó a dar un montón y yo no hice nada. Al final le dijeron, mira, ya pasó 20 años, no tienen más papel antecedente más sucio, nadie pudo juzgarte, pero lamentablemente tenía ahí eso y a nosotros no nos genera confianza de que tú estés ahí con niños cerca. Y lo sacaron. Entonces, cuando nosotros decimos hay que confiar en Dios y nosotros muchas veces somos incrédulos y como personas dudamos, ¿no? Dudamos, ¿será que puedo confiar en Él? ¿Será que no? Entonces, si nosotros no vamos a confiar en Dios, que sea por un motivo válido. Y la pregunta es, ¿hay algún motivo válido para decir no estoy dudando de que pueda confiar en Él? No hay ni uno. ¿Por qué? Porque por más que busque, a ver, veamos los papeles antecedentes del Señor, veamos su currículum, veamos sus promesas. Es intachable, ¿no? Es intachable el Señor. Es perfecto, no hay nada que me genere desconfianza en cuanto a sus promesas. Y quiero que veamos, por ejemplo, algunos cumplimientos de algunas promesas del Señor. Veamos el libro de Josué, capítulo 21,
45. Mira lo que escribió Josué. Josué capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45 dice... Aquí estoy, dice entonces, Josué escribe, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a la casa de Israel. ¿Y qué dice finalmente? Todo se cumplió. Hermano, todo lo que Dios había prometido a la casa de Israel, ¿qué dice la Biblia? Todo se cumplió. Entonces, cuando yo leo este versículo, la pregunta o el cuestionamiento que viene a mí mismo, porque el cuestionamiento no se lo hago al Señor, me lo hago yo mismo. ¿Por qué soy tan porfiado de no confiar en el Señor? Si estoy leyendo que Dios ha cumplido todas las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Entonces cuando uno dice, oye, confía en el Señor, es que no puedo, pero ¿por qué? Si le están leyendo que Dios ha cumplido a todas sus promesas. Y si Dios ha sido fiel a cumplir su promesa a Israel, ¿por qué va a ser infiel contigo si Él no cambia? ¿Me entiendes? Entonces, Dios ha cumplido todas sus promesas. El hombre le tiene cierta desconfianza al Señor, y es porque no entiende que Dios es digno de poder confiar. Y muchas veces esto está provocado por la falta de conocimiento de quién es Dios. ¿Bien? Cuando nosotros no tenemos un conocimiento pleno, claro, de quién es Dios, claramente se produce desconfianza porque tú no confías en alguien que no conoces. Esto es normal. Cuando el creyente no confía en el Señor, dos cosas. Primero, es porque obviamente su corazón no está bien. Y segundo, es porque hay una falta de conocimiento de quién es Dios. ¿Bien? Y porque no hemos estudiado que Dios ha sido fiel al cumplir sus promesas. Echemos un vistazo entonces a las promesas que Dios ha cumplido. Promesas que son muy conocidas, como por ejemplo, Dios prometió un hijo a Abraham y hizo una promesa para la vista del ser humano bastante difícil, porque Abraham tenía 75 años, pasaron casi 25 años después, pero finalmente Dios terminó cumpliendo su promesa. Al punto de que antes de que Dios cumpliera su promesa, un año antes, Sara dijo, ya me dio el paimetín, que Dios ya no la va a cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque se rió, ¿no? Se rió, y Dios le dijo, ¿te reíste, Sara? No, no me reíste, te reíste, le dijo, no me reíste, te reíste, si de acá estaba viendo, ¿no? O sea, habían pasado casi 24 años y Sara ya dijo, ya soy mayor, no me llega, pero Dios cumplió su promesa. Vemos también que Dios prometió a Manoah un hijo y también lo cumplió. Bien, también vemos que Dios prometió al rey David que su hijo sería el rey y que además de ser el rey construiría el templo. Y nosotros vemos una promesa cumplida incluso después de que David muere, a Salomón siendo proclamado rey, coronado rey, y que también vemos que Salomón construye lo que fue el primer templo para el Señor. Y así vemos cómo se van cumpliendo las promesas. Ahora, cuando nosotros vemos en la Escritura, encontramos muchas promesas de parte del Señor y que Dios también da a sus hijos. Promesas como, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, te guiaré por sendas de justicia, no caigas en valle y sombra de muerte, yo proveeré para ti, no hay descendencia de justo que mendigue pan, no faltará sustento, no faltará abrigo. Vemos un montón de promesas. ¿Y sabes cuál es el mayor problema de estas promesas? Es que nosotros somos o tenemos mala actitud para confiar en las promesas que Dios hace. Hay promesas que son incondicionales, se cumplen porque es Dios y Dios las prometió, pero como también hay promesas condicionales que se cumplen cuando tú tienes fe o las alcanzas. ¿Bien? Y muchas de esas promesas no se cumplen, no porque Dios falló, porque mi fe o mi actitud no hizo que Dios obrara o bendiciera. Yo te prometo, le dijo el Señor a Salomón, que yo voy a escuchar la oración de ustedes cuando oren mirando el templo, pero si ustedes me dan la espalda a mí, yo no los escucho. Promesa condicionada, ¿no? Pero yo los escucho, pero si ustedes no me dan la espalda, si ustedes me dan la espalda, yo no los escucho.
De ellos dependía que Dios cumpliera su parte. Y Dios siempre iba a cumplir su parte. Pero hay promesas como, por ejemplo, no depende del hombre, Dios la cumple porque Él la prometió y punto. Pero como sí hay promesas del Señor que dependen de nosotros también, que Él cumpla siempre y cuando nosotros cumplamos también. Pero voy al hecho de que, entonces, a través de las promesas que nosotros vemos en la Escritura y los versículos bíblicos, no hay nada en nosotros que pueda generar una desconfianza en el Señor. Bien, nosotros, hermanos, podemos también ver en la Escritura que Dios dice al pueblo de Israel, se queja diciendo: ¿acaso esos dioses paganos y falsos son como yo? ¿Acaso ellos le han cumplido lo que ustedes dicen? ¿Acaso ellos son fieles como ustedes no? Yo sí lo soy. Pero, a pesar de eso, ellos son fieles a sus dioses. Y ustedes son infieles a mí. Y no confían en mí, a pesar de que yo he sido fiel con ustedes. ¿Se ha dado cuenta que no importa la vida que lleve un mundano, pero siempre está aprendiendo a leer una estatua? Siempre está ahí con su estatua a morir, ¿o no? Entre comillas, Dios dice, entre comillas, Él es fiel a Él. Pero ustedes que tienen al Dios verdadero, al Dios único, ustedes desconfían de mí. Y más encima, la pregunta es, ¿cuál es la razón que yo le he dado para que ustedes confíen de mí? ¿Me entiendes? Porque si alguien te dice, hey, Gerán, ¿por qué desconfían de mí? ¿Te he dado alguna razón? Sí, hermano, tú me diste esto. Ah, claro, tenía razón, pues. Está desconfiando de mí porque me dio a mí en malas actitudes o algo hice que le ocasionó desconfianza. Pero cuando hablamos de Dios, no podemos decir lo mismo. No puedo yo pararme delante de Dios y decirle, Señor, no confío en ti por esto. No puedo. Porque Dios va a responder y cada respuesta de Él va a ser certera, perfecta y nos va a demostrar el que está equivocado soy yo y no Él. Él es digno de confianza. Yo debo aprender a confiar en Él y depositar mi confianza en Él. Y el que sale ganando es uno mismo. Dios no gana cuando tú confías en Él. El que gana eres tú, porque tú eres bienaventurado. ¿Y en qué cosa puedo confiar en Dios? En todo. Hay gente que es digna de confianza en alguna área. Bien, por ejemplo, este hombre está cambiado, rehabilitémoslo, está rehabilitado. Confiemos en él. Bien, pero ¿en qué cosa vamos a confiar? Dejémosle esto. Esto no. Yo sé que él va a cumplir en esto, pero al rato a ella no. Esperemos que pase más tiempo y recién le damos otra, y recién confiamos en otra área. Y así, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Dios no. Dios no me voy a confiar en que Dios me va a proveer comida, pero no voy a confiar que me va a proveer ropa. No. Voy a confiar que me puede proteger, pero no voy a confiar en que me pueda sanar. ¿Me entiendes? Muchas veces confiamos en Dios en alguna área, cuando Dios es digno de confiar en todas nuestras áreas de la vida. Usted confíe en toda su vida, confíe en todo al Señor. Confío que me va a proveer, confío que me va a dar ropa, confío que me va a dar un techo, confío que me va a proteger, confío que estoy bajo su voluntad, confío que si me muero me voy a ir al cielo. Toda nuestra vida, cada día, deberíamos de confiar en quién es el Señor. Bien, confío en Él porque entiendo quién es Él. ¿Me entiende? ¿Quién es Él y qué le ha hecho? Recuerda, hermano, adore al Señor, no hay que Él, pero por lo que Él es. Confíe en Él por quién es Él. Dios se ha revelado en la Escritura, ha revelado su carácter, su persona. Y entre más conocemos la persona de Dios, más quedamos maravillados y podemos decir, sí, yo voy a confiar en el Señor. ¿Me entienden? Muchas de nuestras malas actitudes, de nuestro poco compromiso, de nuestra falta de crecimiento espiritual, es generado por causa de que no entiendo quién es Dios, de que no le conozco a Él. Y es el primer llamado. Debe conocer a Dios, debe entender que no cambia, debe entender que es fiel a su promesa, para que usted pueda, de alguna forma, como se dice, tirarse a la piscina y decir, Señor, yo confío en ti por completo. No hay nada, no hay ni una falla en ti. Eres perfecto. Bien, vamos a orar y espero que pueda decirle, Señor, perdón si en algún momento de mi vida yo he desconfiado de ti. Señor, perdóname si en algún momento yo he estado en aflicción, en alguna dificultad y he ido a buscar a otro lugar. Señor, ayúdame a cada día de mi vida a poder depositar mi confianza 100%. Dios es la persona más confiable que pueda existir. Confíe de sus promesas, sus problemas, fracasos, sus triunfos, confíe de todo a Él.
Dios puede. Amado Dios y Padre Celestial, yo quiero agradecer el día de hoy por su palabra. Padre, gracias porque usted nos ha dejado este libro en el cual nosotros podemos ver su carácter, Señor. Y Padre, uno de sus atributos es la inmutabilidad, Señor, es el entender y saber que usted no cambia. Y también gracias porque tenemos un montón de ejemplos en los cuales podemos ver que usted ha sido fiel en cumplir cada promesa y cada cosa que usted ha dicho, Señor. Padre, que nuestro corazón esté rebosando el hecho de decir, vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en Él, porque es fiel, porque no falla, porque es perfecto, porque cumple, Señor, porque es digno de confiar. Bendice la vida de mis hermanos, que su palabra haya podido, Señor, ser de bendición y edificación. Si algo he dicho, si algo he hecho mal, le pido perdón, Señor, y solamente que yo pueda ser un instrumento, nada más, que sea su palabra quien habla en nuestra vida, Señor. Oramos agradecidos también por el culto que podemos tener y vamos a entonar una alabanza en tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos una canción más antes de terminar. Nos ponemos de pie, hermanos, de nuevo, por favor. Vamos a cantar al Señor. El Salmo capítulo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Vamos a cantar esta alabanza a propósito del mensaje de esta tarde. Vamos a aprovechar también de reflexionar. Bien, puedes tomar asiento, hermano. Vamos a despedirnos ya. Oramos, vamos a despedirnos. Bendito Dios, gracias te damos nuevamente, Señor, porque podemos estar en tu casa de oración, Padre. Quizás no es lo que me gustaría estar con todos los hermanos, Señor, pero aún así tú nos permites estar
por pequeños grupos, Señor, compartiendo tu palabra y alabando la fe de Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por aquellos que están pasando aflicción, enfermedad, pruebas, para que tú también puedas estar con ellos en momentos difíciles, Señor. Si hay algún hermano que está lejos de usted, Señor, te pido, Señor, que también toque su corazón, Señor, para que él pueda volver, ella pueda volver y podamos estar acá. Toda la familia, Señor, toda la familia de la iglesia Bautista Reñida, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre, Señor, y qué hermoso que podemos confiar en usted cada día, Señor. En el nombre de tu Jesús te alabamos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.